magnético, cuando se iba a pasar corriente en una espiral, se formaba un campo magnético que era perpendicular al sentido del flujo de la corriente. Eso que física y la regla de la derecha, ¿se acuerdan? Están las espirales, el flujo de corriente eléctrico magnético, ¿ya? Y eso es perpendicular, como recién lo decía. Lo revisan ahí en física, y bien, pues entonces pasaron un montón de años y otro investigador famoso, también conocido por ustedes por el apellido Michael Faraday. No me queda claro si es Michael Faraday o Michel de Faraday. No me queda claro si era inglés o era francés, pero lo he escuchado de las dos formas. La cuestión es que él se hizo la siguiente pregunta. Bueno, dijo, supongo que era así como eso. Bueno, si Oster dijo que un campo eléctrico formaba un campo magnético, o un flujo de corriente eléctrica creaba un campo magnético, ¿un flujo magnético podrá crear corriente eléctrica? Bueno, y en la actualidad sabemos que es así, y de hecho toda la electricidad que conocemos en nuestras casas y toda esta civilización eléctrica, como dijo alguien, es gracias a lo que Faraday descubrió. Entonces está el famoso experimento de la enroscadura de hilo conectado a una ampolleta, la barrita ¿cómo se llama? De imán, polo norte y sur, ¿ya? ¿Se acuerdan de ese experimento, no? Entonces se introducía en el campo eléctrico que estaba pasando, ¿sí? en esta bobina, y al introducir esta barra, este magneto, ¿no? La bobina estaba conectada a la ampolleta, no a la red eléctrica, ¿ya? No existía ese problema. Y resulta que al introducir la barra dentro de esta espiral, se producía un flujo de corriente que encendía una ampolleta. Entonces, y cuentan que más o menos pasaron como 12 años desde que como se hizo la pregunta inicial hasta que descubriera la forma, o sea, de que había que tener una enroscadura de hilo y meter entre medio un magneto para que se creara una inducción electromagnética. 2 años pasaron. Hubo otro, ¿cómo se llama? Gilbert creo, también por ahí por el 1600, por ahí, por el 1600. Murió en 1601, pero en el 1600 él también descubrió las aplicaciones que podía tener esta famosa inducción electromagnética. En ese tiempo, todo lo que era de la área de la ciencia estaba como todo mezclado. De hecho, Gilbert él se recibió de médico cirujano, de partida, ¿ya? Él era médico cirujano en ese tiempo. Entonces, era bien conocido, era bien famoso, ¿no? Era buen médico. Pero en sus tiempos libres se dedicaba a estudiar el magnetismo, ¿ya? Como hobby. Y era tan bueno en ambas cosas que, bueno, llegó a ser médico de la reina Isabel I de Inglaterra. Llegó a la corte. Pero dicen que no era muy bueno, que el mismo año que lo llevó a la corte murió la reina. Es verdad. Y él murió en el 1601. Pero tuvo re poco tiempo de ahí, uno puede especular, pensar mal. La reina le dejó una herencia y le dejó una plata para que siguiera su investigación en este libro. Ahora, acabo con esto, que estamos hablando de 1600. 1600. Hace rato ya que se conocen estos fenómenos. Y bueno, eso se llama inducción electromagnética. Y por si ustedes no se habían dado cuenta, no recuerdan de lo que vieron en física, el hecho de tener esta bobina, de introducir un magneto y de generar corriente eléctrica, había en el fondo, ahora que como buscarle una aplicación, ¿cierto? Industrializar. Si uno aplicaba
el magneto en este sentido, con el polo norte por ejemplo, se generaba una corriente en un sentido y se cambiaba el polo en otro sentido. O si es que uno variaba la espiral, también variaba la corriente en un sentido u otro. Pero era corriente continua, era permanente. Y de eso se agarró el famoso caballero Thomas Alva Edison para crear las ampolletas, ¿cierto? Y iluminar Nueva York y todo el tema. Pero en la misma época de Alva Edison estaba otro investigador que siempre quedó como en forma secundaria por una cuestión nada más que uno llamaría marketing, nada más, que se llamaba Nikolai Tesla. Lo que nosotros tenemos ahora como civilización eléctrica, como yo estaba hablando un poquito, es gracias a Nikola Tesla, no Thomas Alva Edison. Uno se acuerda de él como ampolletas. Pero la corriente que utilizaba Edison cuando iluminó Nueva York era corriente continua. La corriente alterna que conocemos en la actualidad es gracias a Nikola Tesla. Es gracias a él. ¿Ya? Bueno, y para que la corriente fuera alterna tenía que haber algún mecanismo que produciera este movimiento de un magneto alrededor de una espiral. La otra energía que existía, o sea, no la otra, la energía que existía en ese momento, la que predominaba, era la energía del vapor, que necesitaba de combustible orgánico para funcionar, las calderas, o sea, carbón. ¿Ya? Entonces se crearon máquinas, en el fondo, a tipo de generadores modernos, ruedas, que hacían el trabajo y mantenían este movimiento entre el magneto y la espiral y generaban la corriente alterna. Y después con el tiempo esto fue en el fondo modificándose de acuerdo a la estructura disponible, ¿cierto? Y apareció una represa. Y las represas, ¿qué es lo que hacen en el agua? Igual como un molino de agua, hacen girar una rueda. Y esa rueda es la que finalmente están conectadas a estas famosas bobinas, ya que son más grandes, etc. Pero todo nace del simple experimento de enrollar una bobina y meter un magneto. Eso se llama inducción electromagnética. ¿Se acordaban de eso, no? Una lección de alumno más. Ahora, en la época en que aparece la corriente, ya cuando se domina, fue también utilizada y fue investigada como un elemento creador de vida, ¿no? o sanador de enfermedades. Tenía así corriente a cualquier corriente. Existen generadores manuales, en Temuco, así como existen en todos lados los componedores de huesos, ¿ya? En Temuco ya no está, ya había un caballero que hacía terapias de electroanestesia, así pero como un componedor de hueso. Tenía un dínamo, lo movía, no miento, movía la patita así y movía dos cables. Entonces los pacientes iban, en vez de que le agarraran los huesos, iba que él ahí les ponía corriente eléctrica para calmar los dolores. Súper moderno dentro de la cosa como popular. Es la primera vez que hasta la fecha, en una parte he escuchado que haya habido algún curandero, digamos, que ocupara corriente eléctrica. Los egipcios lo ocupaban ya. Metían las anguilas del Nilo, las sacaban, las metían en una tinaja y metían a los pacientes antes. Bueno, entonces siempre se ha investigado esto de la corriente, del magnetismo, que están en conjunto, y siempre se le han buscado aplicaciones en el área médica, o sea, hasta la fecha, porque si no acaba con la Carla, o sea, los últimos tratamientos son estimulación magnética transcraniana, por ejemplo. Siempre ha estado asociado a la salud, este tipo de energía. Y por supuesto para nosotros eso no ha sido ajeno. Los aparatos de onda corta nacen por ahí por los 40. La frecuencia esta que yo les comentaba, 27,2 MHz, una vez yo les comenté en el primer día que vinieron acá al laboratorio, ni siquiera fue una razón médica por lo que se dijo, ya va a ser 27,2 MHz porque es mejor para la salud. No, fue para evitar, dentro del ancho de banda de frecuencias que habían de radio y televisión en ese tiempo, para evitar interferencias. Ni siquiera fue por una razón médica. Los equipos de onda corta inductiva nacen más 40.
son terapias muy antiguas en realidad. Por eso es que estando en el mundo tanto tiempo, ¿ya?, no se explica por qué estábamos tan atrasados a principios de los 90 con respecto al uso de estos equipos, y menos se explica en la actualidad por qué todavía existen esos aparatos allá, siendo que ha habido tanto conocimiento físico detrás de esto. Pero bueno, llegamos entonces a los equipos de onda corta inductivo, que en el fondo lo que predomina en el paciente es la inducción de un campo electromagnético más que eléctrico, ¿no? Es más magnético. Y la gracia que tiene es que puede lograr vencer la barrera grasa. Entonces la verdadera, cuando se ocupa como calor, cuando se ocupa en forma térmica, la verdadera terapia térmica profunda está dada por el equipo de onda corta inductiva. ¿Ya? Los tamaños de la bobina tienen que ver con el tamaño de la zona que uno va a tratar. Las bobinas más grandes tienen hasta 200 watts, esta pequeña de 100. Zonas articulares o zonas pequeñas se ocupan bobinas pequeñas, zonas musculares ya más gruesas o zonas más grandes en área se ocupa la bobina más grande. Esto tiene una radiación. ¿Ah? ¿Esa llega al músculo? Esta llega al músculo. Esto tiene una irradiación, ¿sí?, que va más allá de lo que es el área de la bobina, y de hecho es parte de las precauciones que hay que tener. Esto puede irradiar a más de 1 metro. Entonces, por ejemplo, ya puede ser que el paciente no tenga una contraindicación, pero de repente viene acompañado con alguien con un marcapaso, o con un tipo, ¿cierto?, que su señora está embarazada. Tiene que estar a más de 1 metro del equipo también. En el caso del marcapaso, si el marcapaso no es blindado y uno no tiene idea si es blindado o no, claro, en el momento puede pasar algo. En el caso del embarazo, con una exposición no se sabe si basta para provocar algún daño al feto. Nadie se va a querer hacer famoso tampoco con demostrarlo. De hecho, en particular, yo sugiero, lo que yo hago es que yo ni siquiera la dejo 1 metro, o sea, no entra el bono, y punto. ¿Ya? No me interesa demostrar que a más de 1 metro también puede. No entra el servicio, simplemente. ¿Ya? Vamos a hacer una aplicación térmica de onda corta, y aquí van a entender un poquito de eso de la potencia media. Obviamente lo que vamos a hacer primero es encender el equipo. Aquí no hay ninguna otra cosa más que ajustar. Y aquí vamos a ir aclarando algunas cosas. Primero, el tema de la generación o el modelo anterior a este a mí me gusta mucho más porque tiene números grandes, ya son más análogos, más que esta pantalla de se ve mucho más y va a tener que acercarse. Aquí está el menú donde dice los parámetros, que es donde vamos a entrar. Aquí dice memoria de tratamiento, algún parámetro que uno quiera guardar por si se olvida y no lo registra en otro lado, lo puede guardar aquí mismo. Y están los famosos protocolos de tratamiento, que alguien me preguntó, y los protocolos de tratamiento en realidad, al menos en mi ramo de fisioterapia, yo no los pesco, simplemente porque no tienen ninguna validez científica. ¿Ya? Les explico por qué. Si yo voy al manual de esto, donde aparecen los protocolos de tratamiento también que se sugieren, los hay, de este equipo, me voy a encontrar que esos datos que hay ahí son los mismos de los manuales de hace 15 años atrás, y yo tengo los dos manuales. Es imposible que en 15 años no haya habido algún cambio. Imposible. Por lo tanto, los protocolos de tratamiento pueden ser muy cómodos para hacer cuando no se sabe qué hacer. ¿Ya? Esto de los rangos de dosis, de potencia media, hace 15 años atrás, Watson está sugiriendo esta dosis de tratamiento desde el 2010. ¿Ya? Así que nada con los protocolos de tratamiento, nada. Y cuando vayan a la práctica clínica, ya, si los obligan a hacer protocolos de tratamiento, a mí me avisan nomás. ¿Ya? La idea es que ustedes hagan sus dosis de tratamiento de acuerdo a lo que aquí van a aprender. ¿Ya? Así que, chao con los protocolos de tratamiento. Vamos a entrar aquí, Enter. Cada bobina tiene su menú. ¿Eso qué significa? Que cada bobina funciona por separado. No hay que poner las dos bobinas en el paciente para que funcione como se ha hecho alguna vez en algún campo clínico, de forma errada. Y no por los alumnos, que es peor. ¿Ya?
uno puede tratar dos pacientes, uno puede tratar al mismo paciente en dos zonas distintas, ¿ya? O dos pacientes distintos. Funcionan por separado. Lo que sí comparten es este parámetro, la frecuencia. ¿Ya? Cuando uno ajusta potencia, ancho de pulso, que aquí sí se puede variar, y frecuencia, va a obtener una potencia media que va a estar registrada acá abajo, en este equipo. ¿Ya? En otro que habrá que buscar dónde aparece la potencia media. Bueno, aquí, si es que aparece. Ya, si no hay que calcular. Aquí aparece acá. Entonces, si uno varía, por ejemplo, acá, voy a empezar por este lado. Ese es el valor mínimo en este equipo dentro de pulso. Los valores cambian de equipo a equipo, pero la potencia media es la que uno tiene que saber los rangos. Aquí yo voy a poner, por ejemplo, 300 microsegundos. Voy a bajar y voy a poner toda la potencia que tiene esta bobina, 200 watts. ¿Se fijan cómo va variando aquí ya? ¿Ya? Aquí me da un valor de 24 watts de potencia media. Y acá están ajustados los 400. ¿Ya? Después vamos a ver cómo se maneja realmente para dosificar. Ahora lo que estoy mostrando solamente. ¿Ya? Y voy a hacer la demostración del tratamiento. Lo que yo voy a hacer, pues yo en su momento lo van a entender, voy a bajar un poquito la frecuencia. Voy a poner ahí. Eso. Voy a dejar el 9 de potencia media. Eso porque yo sé que esa es una terapia térmica, después lo vamos a explicar por qué. Y aquí, bueno, basta. ¿13? Vamos a dar 15 minutos de tratamiento. ¿Sí? ¿Y no hay un número como de veces que uno se puede exponer a onda corta? No, fíjate, no está determinado. De hecho, hay un par de trabajos, hay una tesis de la Chile, creo que habla de exposición a campo de onda corta, y hay una publicación en el colegio de la revista del Colegio Kinesiólogo que se hizo años atrás para ver si se cumplían las normas de exposición para nosotros, para los que estamos expuestos a esto, ¿ya? Durante la vida. Entonces no hay un valor determinado de veces. Lo que sí hay que respetar es cuánto irradia nuestro equipo, que no tiene que pasarse de una norma. Es lo mismo que con los celulares, ¿ya? La irradiación por metro, irradiación por kilo de masa corporal. Ahí hay un valor determinado, que no tiene que pasar, creo que alrededor de los 2, pero no cuántas veces. No. Ahora, en lo estricto, uno no pasa al lado cuando hace terapia por onda corta, no pasa al lado no pasa al lado, si todo el rato. Si trabajas con más gente, va pasando de un lado a otro, así que tampoco es que estés al lado de la mano. Y los pacientes no, o sea, a lo largo de su vida, no van todos los años a hacerse terapia de onda corta, te fijas, como para decir, no, están expuestos a, ¿ya? Bien, aquí vamos a ocupar esta bobina grande, necesito una espalda, alguien que venga de amarillo. Boca abajo, la cabeza para allá. Sí. Retírate. ¿Es algo el celular? El marcapaz. Sí. Los elementos metálicos por precauciones que hay que sacar. Mira cómo esto. Metálico no va a ser no, pues un poco más. Ahí tú ves si te colocas un cojín bajo la boqueta, no sé, como que es más cómodo, hay más cojines ahí si quieres. A poner la bobina. Esto se puede aplicar también sobre una sabanilla ya de algodón. Por ejemplo, si los pacientes a veces andan te relleno, no sé, la polera, ¿es de algodón la polera? No sé, por si acaso sudamos, ¿no? O sea, uno la puede poner sobre algo de algodón, ¿ya? Vamos a ponerla de tal forma que ojalá el centro de la bobina, o digamos, si damos el diámetro de la bobina, sea justo en columna. ¿Ya? Ahí, ¿eso por qué?
una de las cosas que tiene la bobina inductora es que irradian desde el centro, donde no irradian, hacia la periferia. ¿Ya? David, ¿alcanza a ver ahí o no? ¿Alcanza? Ya, lo que estoy explicando es que en el centro ya de la bobina no genera ya campo. Es alrededor de la bobina hacia la periferia. Por lo tanto, cuando uno ubica un tratamiento, una zona a tratar, no tiene que poner la zona a tratar en el centro de la bobina, es un error, hay que ponerlo un poco hacia el lado. ¿Ya? A diferencia de las placas capacitivas donde ahí en la placa se produce el efecto, acá no. Entonces, por ejemplo, acá podemos estar suponiendo que estamos o vamos a hacer un tratamiento en la musculatura dorsal bilateral, pero no en el centro de la columna. ¿Ya? Eso, ¿se acuerdan bien? Cómo se colocan las bobinas. No van en el centro de donde uno va a tratar. ¿Qué alta? Bien, entonces tenemos todo listo. Lo que falta tiempo, bien, la potencia media 9. La bobina inductora, ya, al menos de este tipo, se permite incluso que quede un poco separado, 1 o 2 centímetros. ¿Ya? Si uno separa, y está bien calibrada, esta tiene menos de un año de calibración de este tipo, ocurre eso, este es un sensor. ¿Sí? Lo vamos a dejar apoyado para asegurar. A veces uno no lo deja apoyado porque precisamente al paciente puede ser que le moleste. Si no, lo dejamos apoyado, que tampoco ¿cómo se llama? No interfiere en la terapia, ni apoyarlo ni dejarlo separado en sí. Por el paciente a veces molesta el apoyo. Y vamos a esperar ahora. Traer una toalla o algo así para cubrir un poquito. Entonces, bueno, como yo dije, estamos haciendo una terapia técnica. La pregunta es, ¿sientes calor? No siente calor. Estamos mal. Podía pensarse. Entonces el paciente, después de un rato, ya te va a llevar y decir, ¿sabe que no siento calor? Y ya le dijiste que iba a hacer una terapia técnica. Pero no le explicaste bien cómo. ¿Estará bueno en la máquina? Te preguntan y así te empiezan a cuestionar un poco. Bueno, sucede que como esto puede lograr penetrar a planos más profundos y es de alta frecuencia y tiene anchos de pulso también importantes o de ciclo en este caso, pues son corrientes alternas sinusoidales en base a una corriente alterna sinusoidal. Pues la cuestión es que los termorreceptores están arriba, están en la piel, en la dermis, no en el músculo no tiene termorreceptores. Entonces ocurre una disociación bien especial entre lo que el paciente percibe y lo que está sucediendo en el tejido. Y el paciente se va a demorar incluso hasta el final, incluso puede todavía así como que no, y uno termina la terapia y te queda así como mirando, pero sin no sentir nada. ¿Ya? Es porque en la profundidad no hay termorreceptor. Entonces cuando el calor se va distribuyendo en la zona, puede ser que el termorreceptor ahí gatille y el paciente perciba. Así que tampoco se puede decir como que es gradual, a veces al final, si es que. La potencia media dice mucho. Yo puse una potencia media que yo me aseguro que si en algún momento va a sentir algo de temperatura. Y cuando digo algo de temperatura es porque el paciente puede percibir algo de tibio o algo de calor. ¿Ah? Algo de calor. Un calor así como de guatero, como de infrarrojo, compresa que sintieron. ¿Se puede optar en que el paciente perciba eso? Sí. Puede ser, pero no es lo más frecuente. No se llega a tanto, pero sí podría. Eso tiene que ver con las dosificaciones. ¿No? Pero si el paciente no siente, ¿se puede quemar? Si el paciente si el paciente no siente, es difícil que se queme. ¿Ah? Es difícil que se queme. Porque uno precisamente se ajusta a eso. Si el paciente siente que se quema ya como de piel, abajo, me refiero abajo en profundidad, ya que rato que pasó algo malo ya. Esto es como un pariente en las microondas, del horno. Se fijan que el microondas uno calienta lo que tiene que calentarse, pero por fuera no, cuando lo mete en los envases, por ejemplo.
Hay una disociación a veces en la percepción. Hasta acá nada todavía. Tú me dices si percibes algo. Ya, pero realmente si percibes algo. Si no percibes nada, bien. Y todas esas cosas hay que explicárselas de forma que el paciente entienda, hay que explicárselas. ¿Ya? Porque si no, claro, va a pensar que no le hace nada. Y los pacientes siempre están acostumbrados a sentir algo para pensar que eso está funcionando. Si no, y hay muchas terapias que no se siente absolutamente nada. El láser, bueno, las terapias atérmicas, el ultrasonido pulsado, la magnetoterapia, absolutamente nada. Entonces hay que explicar bien al paciente, que no porque no se sienta. Ya, no, sí, bien, sí, ahí después te colocas al día. ¿Tiene parámetros que tiene como establecido de potencia media y así tiene la sensación de calor? En la clase vamos a dar ese dato. Pero sí se está establecido. Está establecido los rangos, pero en la clase no para los... Claro, hay rangos, ¿no? Pero son rangos, o sea, dentro no hay un valor fijo.